placer encontrarme con ustedes para compartir un momento y hablar de los habanos y del buen tabaco. Hace unos años han aparecido en el mercado los cigarros maduros o los puros maduros. Bueno, pero ¿qué es un puro maduro? Nosotros acá tenemos 3 puros sobre esta tabla con 3 tonos diferentes. ¿El cigarro maduro es el cigarro oscuro? No necesariamente. A ver, nosotros tenemos en tonos de capa, tenemos 64 tonos diferentes de capas, desde la más clara hasta la más oscura. Por ejemplo, acá tenemos un puro de capa oscura, pero sin embargo no es maduro. ¿Por qué es maduro? Porque la capa es madura. O sea, el cigarro, la tripa no cambia, la tripa no se madura, lo que se madura es la capa. Por eso uno ve, este sí es un puro maduro y este es otro puro maduro, un box press, con este formato más rectangular y con un tono más oscuro. Ahora, ¿por qué es una capa madura? Bueno, justamente las hojas del corojo, que son las hojas de arriba, las que se usan para la capa madura, se dejan más tiempo en la planta, no se cosechan con todas las hojas, sino que se dejan un tiempo más. Eso permite que le dé más sol, que se vaya oscureciendo la hoja y que también vaya fermentando de otra manera en la planta. Cuando se cosecha, se apilona, digamos, se hacen pilones de más o menos 1 metro por 1 metro de hojas de tabaco y esos pilones se fermentan con una humedad y una temperatura controlada. Esa fermentación puede durar 2 o 3 años y al cabo de ese tiempo la hoja se va a oscurecer, va a eliminar almidones y va a aflorar el azúcar y por eso es una capa más dulce. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un cigarro maduro y un cigarro que no lo es? Bueno, justamente es la capa más oscura y esa capa, cuando nosotros la fumamos, tiene una cremosidad, tiene una complejidad distinta y de hecho es una capa más dulce al labio y al paladar. Por ende, estos cigarros, digamos, son más complejos. En realidad, la denominación, porque uno dice, bueno, ¿cómo sé si es una capa oscura o es una capa madura? Bueno, justamente los puros maduros tienen una denominación o en la caja o en la anilla del puro, pero en algún lado dice maduro. ¿Por qué? Porque, bueno, está indicando que ese puro tiene un proceso de fermentación diferente y por eso entra en la categoría de maduro. En el caso de habanos tiene 2 líneas de maduros. Partagás maduro, que es una línea de Partagás que tiene 3 formatos, y después Cohiba maduro 5, que es una línea de Cohiba que también tiene una capa madura. Ustedes fíjense que el Cohiba tiene una segunda anilla que dice maduro y también Partagás dice maduro, para identificar que esa capa oscura no es una capa oscura, sino que es una capa madura, es una capa que fue fermentada con todo un proceso de madurez, que en el caso de Cohiba, ese proceso tiene 5 años de fermentación. Por eso la línea se llama Maduro 5, porque justamente tiene 5 años. La verdad que, cuando yo descubrí el maduro justamente probando un Partagás, cuando salió esta línea hace unos 2 años atrás, y la verdad que es un cigarro muy rico, es un puro muy complejo, ya de entrada en el encendido, o sea, realmente vale la pena probar un maduro. El maduro, que tenga la capa madura y que se vea tan oscuro, ¿lo hace más fuerte? No, en absoluto. Al contrario, yo les diría que muchas veces el puro maduro es un puro, que tiene un menor impacto, es como más estable, más suave, no en cuanto al sabor, pero sí en cuanto al impacto de la fortaleza en la boca. La verdad que es una línea muy interesante para probar y ya les digo, lo pueden identificar en la anilla del puro, debajo de la marca, o lo pueden identificar también por la caja. Bueno, si ustedes recién descubren Buenos Humos y se quieren suscribir, pueden hacerlo, se suscriben,
También se suscriben tocando la campanita, así les avisa cuando publicamos un video nuevo y de esa manera están actualizados. Yo por mi parte, es un placer compartir siempre un momento con ustedes. Mi nombre es Sergio Ciaroni, soy uno de los dueños de Casa Notar y Buenos Humos, este espacio es el espacio de difusión que tiene Casa Notar. Los espero en el próximo encuentro y como siempre les deseo muy buenos humos.